Tener la suficiente energía, tanto para entrenar como para nuestro día a día, es una de las premisas básicas para cualquier persona. Y así como el combustible es fundamental para un automóvil, también los alimentos son necesarios para que, por ejemplo, tengamos la capacidad de correr, de pedalear o de desarrollar nuestras actividades diarias. Y cuando nuestro cuerpo tiene los suficientes nutrientes para seguir funcionando sin problemas, también nuestro rendimiento en los entrenamientos aumenta de forma significativa. Y en este sentido tenemos que entender que una rutina de entrenamientos intensa deja de ser saludable cuando lo que comemos no es suficiente. Es decir, cuando nuestra dieta no está a la altura de nuestro gasto calórico generado por el ejercicio. Por lo tanto, es esencial incluir ciertos alimentos dentro de tu dieta regular, ya que son grandes aliados para mejorar nuestro rendimiento, para la recuperación muscular y también para tener un poco más de energía extra. Y aquí muy probablemente, si te pregunto que me digas algunos de estos alimentos, me vas a nombrar a las bananas y a las pastas, que son los que tienen más prensa ganada en esto de proporcionarnos combustible, energía para movernos. Pero te propongo a continuación que veamos otros 5 alimentos alternativos que cumplen perfectamente con esto. Número 1. Los brotes vegetales. Son una fuente de muchos nutrientes y tienen muy buen sabor. También nos ayudan a neutralizar los radicales libres y así retrasar el efecto de envejecimiento. Los brotes son un alimento muy poderoso que contiene muchas vitaminas y que son fáciles de asimilar por nuestro organismo. Además, contienen fibra, lo que nos garantiza una sensación de saciedad por más tiempo y nos van a dar una buena dosis de energía tanto para nuestros entrenamientos como para nuestro día a día. Como sugerencia, podés utilizarlos para preparar ensaladas rápidas o para acompañar carnes asadas o pollos. También podés consumirlos arriba de tostadas, preferentemente hechas de pan integral. Y si te preguntás por qué pan integral, esto tiene que ver con el segundo alimento recomendado, que son los cereales integrales. Los granos integrales de maíz, trigo, avena o centeno son una buena opción de fuentes de vitaminas, fibras y proteínas. También por ser fuente de minerales e hidratos de carbono buenos, son una gran opción para tener más energía. Y además, como ya lo vimos en algún video de este canal hace poco, también nos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Algunas sugerencias para agregar granos integrales a tu dieta: sustituí el arroz blanco por opciones integrales. Incluí en la preparación de caldos, sopas y ensaladas cereales como la avena o la quinoa. En cuanto a la preparación de tartas o pasteles, sustituí la harina común por harina de trigo integral. Eso sí, recordá evitar consumir este tipo de comidas inmediatamente antes de los entrenamientos, porque al contener una gran cantidad de fibra puede hacer que sientas algunos malestares digestivos mientras te ejercitas. Vamos al alimento número 3, aquí hablamos de los frutos secos. Aportan vitamina E que ayuda a reducir el daño muscular y enfermedades y dolencias propias del envejecimiento. Contienen también importantes minerales como el magnesio, el hierro, el calcio y el potasio, que proporcionan la energía necesaria para completar nuestros entrenamientos. Como consejo, lo mejor es comerlos crudos y naturales, algo que vas a hacer sin problemas, por ejemplo, con las nueces, las almendras o las avellanas. Ahora, también podría ser alguna opción, en algún caso puntual, tostarlas, pero no pases de eso. Evita cualquier tipo de procesados en los cuales los frutos secos se fríen o se les agregan sal o azúcar. Aléjate de todo eso porque va a dejar de ser saludable. Vamos ahora al recomendado número 4, las lentejas. Cuentan con un índice glucémico bajo, con lo que los carbohidratos que nos proporcionan van a llegar de forma paulatina, gradual y lenta a nuestro flujo sanguíneo, suministrándonos así energía de una forma más duradera y constante. Si querés ver un poco más acerca del índice glucémico de los alimentos, qué es y cómo afecta a nuestro organismo, te recomiendo ver el video específico que hicimos en este canal sobre ese tema. Te voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado. Como sugerencia, podés utilizar las lentejas para preparar sopas, rellenos de comidas, guisos, platos cocidos y ensaladas frías. Y vamos al alimento energético recomendado número 5, y aquí hablamos de los cítricos, que además de ser muy refrescantes son populares por darnos buenas dosis de vitamina C, que es de gran ayuda para nuestra salud y para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Los cítricos ayudan a reducir la absorción de grasa en las arterias,
facilitan la digestión y retrasan el envejecimiento prematuro de nuestras células. Sin embargo, no son muy populares por darnos energía. No obstante, tienen una buena cantidad, un buen aporte de carbohidratos buenos. Y con esto, cuando los consumimos de forma regular, nos ayudan a mantener altos nuestros niveles de energía durante toda la jornada. Este grupo de alimentos está compuesto por frutas como naranjas, mandarinas, pomelos o toronjas, limones y limas, que normalmente se consiguen fácilmente en cualquier parte del mundo y que además suelen ser muy económicos. Como consejo, trata de consumir las frutas frescas en su estado natural, es decir, evitando los productos procesados, como por ejemplo los jugos envasados, que muchas veces de fruta tienen realmente muy poco. A estas frutas las podés consumir enteras, haciendo jugos, o por ejemplo usando el limón para condimentar ensaladas u otras comidas, o para saborizar el agua que bebemos a diario.